Now take me dancing at the disco. I won't blister, you're my leader. I wanna ride on a white horse. I want to ride on a white horse. When the light turns into darkness, will he turn up to explain us? I wanna ride on a white horse. I want to ride on a white horse. Muy buenas noches, linda noche de jueves para todos. Ya no para todas, según la academia. Después hablamos, Mike. Esta es una noche en que vamos a hablar sobre un par de temas que son esenciales. Uno de ellos tiene que ver con la ley de paridad, una cuestión que divide en dos orillas a la política paraguaya. Luego hablaremos de cine, de una producción nacional que está a punto de dar a luz en el cine paraguayo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, Doctor Mime, ¿cómo está usted? Muy bien, maravilla. Promediando juernes, así que... Y temas muy interesantes y de actualidad, como siempre, en el bar. Usted sabe que la señora Luz Marian Nachajón, sí, como todos los jueves, sí, es la que le pone música a nuestras que vidas. revolucionó esta semana. Así Sí, mismo. con el dominical de un diario, Sí, revolucionó señor. esta semana. Sí, señor. Y bueno, le dio como un nuevo cariz a todo este pre-invierno que estamos viviendo. Así mismo. Bueno, muy buenas noches. Estamos con invitados, ¿no? Estamos con el diputado nacional Bernardo Villalba y con Guzmán Ibarra, politólogo, para hablar del tema de hoy. Sí, señor, porque si hay un tema que en esta semana se planteó con mucha intensidad, es la ley de paridad. Decía yo que divide no solamente desde la opinión, sino también probablemente desde la cultura, desde probablemente también los intereses. ¿Qué es otra cosa la política sino una enorme erupción de intereses, ¿verdad?, enfrentados generalmente? Hoy queremos hacer un diálogo con un actor, es un investigador que estuvo haciendo un trabajo justamente sobre este tema, sociólogo, politólogo, y el diputado que estuvo muy activo defendiendo una posición al respecto del tema. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches para vos, Augusto. Buenas noches para todos. Un placer estar contigo. Igualmente. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, Guzmán? Augusto, a Mime, al diputado, a Luz. Un placer estar aquí en tu programa. Guzmán, queríamos empezar contigo y con el trabajo que te tocó desarrollar. ¿Cómo está en concreto, dirían los ONGcistas, el estado del arte de la participación de la mujer en la política en Paraguay? En dos líneas. La participación de las mujeres en la política en general está bien. Es decir, si uno toma del punto de vista del sufragio activo la cantidad de mujeres que participan en los procesos de elecciones, es bastante bien. De hecho, es incluso más importante proporcionalmente que la de los hombres. Así que desde ese punto de vista está bien. Ahora, lo que tiene que ver con la relación entre las candidaturas y la representación política, ahí sí hay elementos que son muy interesantes para analizar, ¿verdad? Que tienen que ver con esto, que hay un porcentaje cada vez mayor de mujeres que se presentan a cargos de representación política, desde las concejalías municipales hasta los cargos de competencia nacional, como la diputación o cargos en el Senado, y se puede ver esa participación que se va incrementando de una forma sostenida. Inclusive, si uno tiene en cuenta datos, por ejemplo, del Senado del 2003, hoy en día la cantidad de mujeres que son candidatas es 4 veces mayor. Si uno ve el porcentaje de mujeres o el número total de mujeres que participaban, que se candidataban como concejales municipales, en el 2001 era de 1.756. En las últimas elecciones llegamos a 10.500 mujeres que se candidatan. El problema fundamental es que por más que aumenten de forma sostenida sus candidaturas, no llegan a la representación política. Y eso fundamentalmente por el diseño de la cuota que los ubica en lugares, digamos, no elegibles. Voy a tocar madera y voy a citar a un horrible cantautor llamado Arjona cuando dice el problema no es problema. Me retiro. El problema no es problema. Entonces, yo voy a tratar de sistematizar esto para el diputado, a ver si
le traslado más en periodístico lo que acaba de decirnos. O sea, lo que dice es que de alguna manera, no hay problema, hay mucha participación de mujeres, pero no ocupan otros lugares que aquellos que son de obligación y aparte de los de obligación ya van para abajo, digamos, ¿no? ¿Son realmente los hombres de la política paraguaya responsables de esa situación, te parece? No, no. Nosotros venimos de una cultura muy cerrada y nos estamos abriendo. Y es un camino que tenemos que recorrer. Es por eso que nosotros, y yo voy a hablar necesariamente como Colorado, dentro del Partido Colorado hemos sido los pioneros en promover esto desde antaño. Hemos sido el partido que a principios del siglo XIX ya hablábamos de la participación política y social de la mujer. Incluso durante la dictadura del general Stroessner se le reconoció los derechos civiles. Cuando fuimos a la llanura, elegimos a una mujer para presidenta del partido, unió el partido, volvimos al poder. Caímos cuando fue una mujer nuestra candidata a presidenta de la República. O sea que nosotros hemos promocionado y hoy seguimos promocionando. Y si ustedes ven la participación, la elección de mujeres, estoy seguro que el porcentaje va a ser, la balanza va a inclinar a favor del Partido Colorado. Y estamos abriendo. Entonces me parece de que estamos rompiendo íconos y barreras, y eso va a ir creciendo. Esta mañana, antes de dejarte Mime, esta mañana me comentaste algo como de paso, pero que fue bastante fuerte al respecto. Casi como que perdimos las elecciones porque Blanca Ovelar era candidata, o porque una mujer era candidata. No porque era una mujer la candidata, sino porque era blanca. Sí, ya sé. Esta mañana cuando digo es porque estamos hablando del programa de radio. Sí. Sos un estudioso de los procesos electorales, ya que estamos, ¿cuáles te parece que fueron las razones de aquella derrota colorada del 2000? ¿Tiene que ver el hecho de que Blanca Ovelar o de que una mujer fuera candidata? Mira, para explicar un resultado electoral hay muchas causas, nunca hay una sola causa, es un fenómeno multicausal. Y si tratamos de darle pesos a esas causas, la crisis que tenía el Partido Colorado fue impresionante, ¿verdad? Había una fractura, no llegaron unidos a las elecciones generales y eso necesariamente tuvo una influencia en el resultado. Por un lado. Por otro lado, estaba Fernando Lugo, un verdadero fenómeno en ese momento, entonces esos son factores que tuvieron una incidencia fundamental. ¿Pero te parece que hubo una porción del pueblo paraguayo que pudo haber reflexionado, no la voto porque es mujer? Difícil de saber. Yo creo que no. Yo creo que el elemento, lo que tuvo más peso en esas elecciones fue la crisis dentro del Partido Colorado. De hecho, ahora se demostró lo contrario. Estaban unidos, digamos, más o menos. Llegaron las elecciones y las ganaron. Incluso puedo decir que nuestro caballito de batalla fue el hecho de que ante un fenómeno político del momento nosotros presentamos una opción muy válida, que era una mujer para por primera vez ser presidenta de la República. De alguna manera era un contraste. Que queríamos nosotros contrapesar eso, solo que podíamos haber elegido mejor otra candidata. O sea, ¿el paraguayo está preparado para elegir una mujer presidenta? En gran medida sí, porque un partido predominante tenemos que aceptarlo con los resultados electorales del Partido Colorado. Y nosotros en la llanura nos hemos recompuesto y nos hemos refortalecido con el liderazgo de una mujer. Ok, vamos al tema. Diputado, ¿podrías definir cuáles son las 2 o 3 razones por las cuales se han manifestado con el no a la ley de la paridad? Sí, esta es una ley en primer lugar que viene a consolidar y por supuesto a eternizar las listas cerradas, las listas sábanas. Esta ley no tiene razón de existencia si no hablamos de listas cerradas, porque lo que impone es de cómo se tienen que construir las listas. Y entonces a partir de ahí ya tenemos un problema de progreso y de desarrollo del sistema democrático. Vamos en retroceso, en primer lugar. Pero en donde estamos convencidos que violenta principios fundamentales de la Constitución es cuando se le impone a un partido político para decirle cómo tiene que construir sus candidaturas, quiénes tienen que ser y cómo se deben dividir las candidaturas. Nos quita
a los partidos políticos, a los movimientos, la posibilidad de nosotros designar libremente quiénes van a ser nuestros candidatos, por un lado. Y por otro lado, violenta la libertad del elector porque se ve constreñido a votar a paquetes cerrados que vienen de los partidos, de los movimientos y de las alianzas. Entonces, esa libertad de elegir ahora desaparece. Más todavía cuando se trata de cuerpos colegiados, ¿verdad? ¿Cómo lo lees, Guzmán? Yo tengo una perspectiva bastante diferente del diputado. En primer término, una metodología que se utiliza para analizar los sistemas electorales, hay una cláusula que dice ceteris paribus, significa que cuando uno va a analizar una variable, las otras tienen que mantenerse constantes o no se pueden referir a esa. En este caso, el diputado menciona la cuestión de las listas abiertas, no está en discusión en este momento, ¿verdad? Podemos discutir después, hay algunos temas muy interesantes vinculados a las listas, al voto de preferencia, las listas abiertas y las cuotas de género, pero eso en este momento no está en discusión. Está en discusión la cuestión de la paridad. Y hay otro aspecto que no estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado, es la cuestión de la libertad del elector y de que de alguna manera el establecimiento de la paridad o de la alternancia en las listas afecte al elector. Por la siguiente razón, las listas no son confeccionadas por los electores. Las listas son acuerdos de los líderes de los movimientos, de los representantes dentro de los movimientos y constituye un acuerdo que se presenta a la población y la población vota, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, las listas y la alternancia dentro de las listas no vulneraría porque nuestro sistema, y ese es otro elemento distintivo, nuestro sistema electoral, no se votan a personas, no se votan a candidatos, se votan a listas, se votan a partidos. En consecuencia, no hay un efecto ahí, ¿verdad? Al hablar de paridad, hablamos paridad hombre y mujer, y otros sectores minoritarios, ¿cómo quedan ante una supuesta ley de paridad, al llamar la paridad como tal? ¿O solamente hablamos hombre-mujer y no hablamos de otros sectores? Otros sectores también son hombres y mujeres, ¿verdad? Indígenas también son hombres y mujeres, campesinos también son hombres y mujeres. O sea, esta es una división, ¿verdad? Una expresión clara de cómo está conformada la sociedad. O sea que incluiría, por supuesto, no niega eso. O sea, se segmentaría de acuerdo, por ejemplo, a etnia, de acuerdo a raza, de acuerdo... No, en este caso, por ejemplo, no se está yo quiero planteando presentar... No. Es solamente sexual. Entonces, a mí me dio la impresión de que estabas por disparar una respuesta a lo último que señalaba él. Sí, en primer lugar, es un sofisma bastante bien planteado el hecho de decir de que no va de la mano las listas cerradas con esta ley. Porque esta ley es la confirmación y la progresión del sistema de las listas cerradas. Cosa que nosotros estamos caminando, pero a paso agigantado para abandonar ese sistema. Y somos de vuelta en el Partido Colorado los que estamos abriendo paso. ¿Por qué? Porque somos los que realmente abrimos las listas y se empiezan a votar los que encabezan las listas. Y tenemos el caso del actual presidente de la República, Mario Audo, cómo llega al Senado con su propia lista en donde la gente le votó a Mario Audo para ser senador. O a Enrique Baqueta le votó para ser senador en el periodo pasado. O a Calega Laverna entró con su propia lista. Entonces, nosotros estamos avanzando. Esto representa un freno de mano y a tratar de separar el hecho de que tiene que conformarse la lista por ley y que por ley la lista se tiene que hacer de esta manera y decir que eso no está en un matrimonio indisoluble con las listas sábanas, me parece que es un error conceptual bastante Donde me parece acentuado. funciona la ley de paridad por la calidad que tiene en la mixtura de los componentes es nuestro trago de hoy, ¿verdad? Sí, señor, así mismo. Tenemos un Cuba Libre, ¿verdad, Edu? Con Ron Habana Club. Muy bien, muy bien. No, yo todavía, digamos, no tengo muy concluido si usted, digamos, tiene como mayor velocidad en el consumo de los tragos que nuestro... Se evapora. Ya. Yo creo que la cuestión de... Estamos bajo una luz acá y se evapora. Yo ¿Cuánto- quería preguntar sí, a Guzmán sí. algo.
particularmente, una de las cosas que se le atacan mucho a la ley de paridad es que factores como la meritocracia quedaría en desmedro de una supuesta igualdad, paridad, número. Y pudiendo relegar a, por ejemplo, hombres en este caso, porque estamos hablando de mayor participación de mujeres, hombres con cierto grado de mérito que podían quedar afuera simplemente por ser hombres. Es una de las cosas que se le ataca al concepto. Sí, primero quería mencionar una cuestión puntual de lo que señaló el diputado, que es conceptual. O sea, que en las internas del Partido Colorado hayan muchas listas, eso no significa que las listas sean abiertas, ¿verdad? Es que haya una pluralidad de listas, que hayan muchas ofertas, no significa que las listas sean abiertas. Cuando las listas son abiertas, cuando se establece el voto de preferencia, uno puede seleccionar a una persona que está dentro de la lista y otorgarle su voto ahí. Ese es el modelo, o sea que son cosas diferentes. Una pluralidad de listas no son listas abiertas. Luego la cuestión, un poco del punto de vista de la estadística, o sea, hoy en día el 80% de los cargos de representación política están en manos de hombres, en manos de varones, y apenas el 20% en manos de mujeres. Si vamos a analizar la cuestión de los méritos, podríamos plantear esta relación aritmética y los méritos. O sea, realmente hay un 80% de hombres que tienen mucho más méritos que las mujeres. No hay mujeres que puedan tener méritos para ocupar los cargos. Claramente que no es así. El problema es que justamente el modelo de lista que nosotros tenemos, el modelo institucional de la cuota, que asegura un 20%, pero ese 20% están en lugares no elegibles y por eso las mujeres no se posicionan. ¿Por qué las mujeres no están en los primeros lugares? Y hay muchos factores. El elemento cultural, sin duda alguna, es un elemento importante. Y lo que buscan estas leyes, no solo acá, hay otros países también que la implementan, es tratar de mejorar esa representación política. Un par de curiosidades que tengo al respecto del mismo tema para la vuelta a la pausa. ¿Este es un problema solamente de los partidos tradicionales? Me pregunto. No. Y lo otro que me pregunto es, ¿cuándo vamos a empezar a conversar si realmente estamos también ante un fenómeno de obstrucción cultural, digamos, a lo que podría ser? Ese es un tema que hablamos un poquito hoy con el diputado Lalo Villalbe. Vamos a poder conversar de vuelta después de la pausa, ¿les parece? Una pausita y ya volvemos. The way I feel, I'm standing still. Nothing else matters now, you're now here. So where are you? I'm calling you, I'm missing you. Where else can I go? Where else can I go? Chasing you, chasing you. Al empezar el ciclo se llamaba Marian Luz Nachajón, rebautizada como Luz Marian Nachajón, como corresponde. Gracias por estar, ¿sí? Gracias. Volvemos con nuestros invitados. Volvemos con nuestros invitados, al diputado nacional Bernardo Villalba y Guzmán Ibarra, politólogo. Y tenemos que agradecer al VAR en serio. Sí, tenemos que agradecer al VAR un ron de primera, ¿verdad? Ahora sí la gente te escucha, Edu. Hablanos de ese ron. Hoy les traemos el famoso clásico Cuba Libre, que está hecho con el Ron Habana Club 3 años, que es perfecto para la coctelería, y la gaseosa sabor cola. Que disfruten. Nos parece muy bien. A mí me hace, cuando hace una botella de eso, te juro. Ya, eso es lo que me agrega, ¿verdad? Sí, a mí Cuando me da trasistor. A mí no me preocupa mucho por los incidentes en el programa, me preocupa por lo que se pueda caer. Sí, ¿no? por lo que se pueda caer. Sí. A ver, retomamos el tema de la paridad. Me preguntaba antes de ir a la pausa si este es un problema de partidos tradicionales o es un problema compartido de toda la clase política. A ver, Compartido, definitivamente no es un problema de los partidos políticos, es un problema que enfrentan todos, ¿verdad?
Y imagínate, ¿cuál es el nivel de participación del sector mujer en las elecciones, en una elección general como sujeto pasivo, como votante? Y me parece que si no está por el 50%, está cerca. En cambio, cuando se presentan opciones de listas mujeres, reciben menos del 1% de votos. Entonces, todavía hay mucho camino que recorrer. Pero lo que no podemos nosotros es violentar las libertades fundamentales en el sentido de imponer las candidaturas, por un lado, porque ya que por el camino democrático no son electos, vamos a imponer para que puedan ingresar por otro lado. Y por otro lado, a estos que nunca le votarían, le metemos dentro del paquete para que voten a personas que jamás le hubiesen votado. Entonces, eso viola un principio constitucional demasiado básico, que es la libertad de las personas de elegir y ser elegidos. ¿Tu concepción al respecto del tema? Coincido con una cosa con el diputado. Es un problema, sí, de todos los partidos. De hecho, en el trabajo que yo hice sobre un análisis de las municipales, una cosa que se veía es que esta diferencia en las posiciones entre el hombre y la mujer, es decir, todos los hombres arriba y las mujeres en los últimos lugares, se mantenía de una forma constante desde el Partido Colorado hasta los partidos denominados progresistas, por ejemplo, el Frente Guazú, ¿verdad? Es exactamente la misma cosa, o sea, los partidos en general no ubican a las mujeres en los lugares elegibles de la lista y finalmente por eso terminan no entrando, ¿verdad? Siendo que son casi el 40% de todas las listas, es una cosa realmente impresionante. Ahora sí, en lo que nuevamente no estoy de acuerdo es en la violación de la libertad. O sea, yo no veo eso. De hecho, el sistema electoral, en cuanto que es un mecanismo que traduce voto en escaño, ya establece una serie de reglas que regulan la competencia. Y eso no choca absolutamente con el espíritu democrático. Al contrario, justamente de lo que se trata es de incentivar, ¿verdad? Y esa es una función que también cumple el sistema democrático. Que además, y yo creo que esta es una perspectiva que nosotros podríamos plantearla de momento, solo de momento. O sea, ¿qué clase de democracia tenemos cuando el 50% de la población está excluida de hecho, no de derecho, porque la ley por supuesto establece la igualdad formal, del acceso a los cargos públicos, ¿verdad? Les voy a dar un dato que para mí es bastante chocante. Si uno ve el porcentaje de mujeres en el Parlamento que tiene nuestro país y compara con qué otros países tienen ese mismo porcentaje, esos otros países son Siria, Chad, Omán, creo que otros países, países totalmente, o sea, no son democracias, son dictaduras, son regímenes autoritarios. Ahora, si fuéramos a la... Sierra Leona, perdón, Sí. es otro país que tiene un porcentaje. Aprovechando que el diputado es abogado, que fue constituyente también, en términos de... En los congresos se trabaja mucho la cuestión comparativa, ¿no? Con otras experiencias y otros países. ¿Hay también alguna inspiración al respecto de eso en la posición que tienen ustedes, en el sentido de que se trate de una normativa que parece un poco exótica o que no esté adecuada a la cultura? ¿Cuál es la...? No. Aquí son principios elementales, democráticos para nosotros, ¿verdad? Desde el momento en que si yo tengo que hacer un acuerdo contigo, que sos líder de un pequeño movimiento dentro de mi propio partido, pero si yo, varón, quiero liderar, si vos querés hacer el acuerdo conmigo, vos tenés que ver a una mujer que ocupe tu lugar cuando vos estás liderando. Porque el número 2 de mi lista tiene que ser una mujer. Y así, entonces, es una forma en donde se van a perder los liderazgos naturales, por un lado, y ese liderazgo se construye. Ese liderazgo no es gratis, ese liderazgo manera también depende de cada uno. Plantean que es un problema de competencia, o sea, va a interferir en la competencia, digamos que tendría que ser... No sé si va a interferir en la competencia. Lo básico en política es de que cuando entramos en una carrera electoral, los movimientos y los partidos políticos, las alianzas, ¿qué es lo que hacemos?
ofertamos al elector lo mejor que nosotros creemos que tenemos, de tal suerte de atraer al elector y tener la mayor cantidad de votos, ¿verdad? Y cuando esa oferta electoral se reduce en la figura de una persona, pues a eso tenemos que recurrir. Y cuando se reduce a un grupo de personas, pues entonces tenemos que reunir a ese grupo de personas. ¿O qué cree? ¿Que el Partido Colorado iba a ganar estas elecciones si no venía la unidad y un diálogo fluido en las elecciones generales entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes? Jamás hubiésemos ganado, ¿verdad? Si eso delegábamos ese liderazgo de uno de los equipos a la primera mujer que aparece en la lista, porque por la ley de paridad tiene que ser la que sea la lideresa del siguiente equipo, me parece que eso no hubiese resultado nunca. O sea que estamos violentando la libertad. Estamos violentando la libertad desde todo punto de vista. Y cuando decimos que esta lista cerrada también violenta mi derecho como elector, también violenta, definitivamente. Ahora, si lo que nosotros queremos es de que a través de la ley le impongamos a la sociedad, al elector, candidatos para que lo elijan cuando que en circunstancias democráticas de participación y de competencia libre no le hubiesen elegido, pues entonces estamos haciendo lo correcto. De lo contrario, si vamos a respetar la esencia de la democracia como lo conocemos nosotros y como lo practicamos nosotros, porque para mí no hay punto de comparación en lo que es la democracia paraguaya con el sistema democrático o de vida política de Siria. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Salvo la cantidad de mujeres. Y bueno, pero entonces trabajemos en un cambio cultural. Pero el cambio cultural no podemos hacerlo a través de las leyes. Tenemos que hacerlo a través de una educación, a través de una concienciación, y hay varios caminos. Pero lo que no podemos nosotros es por ley cambiar la cultura de un país. Si esta forma parte de la cultura, pues así somos nosotros, pero vamos a ir cambiando. Nosotros en el Partido Colorado, y yo me ratifico en eso, somos el puntapié inicial de todo esto. Y estamos avanzando, y vamos a seguir avanzando. Pero eso no quiere decir de que yo tenga que imponerte a vos un candidato. Imponerte una lista construida en base a criterios que no forman parte de la libertad de los acuerdos que tienen que tener los equipos dentro de un partido político o los partidos políticos entre sí para hacer una alianza. ¿Cómo se manejan los países de la región o los países que nos tomamos como modelo respecto a esto? Bueno, hay varios países que tienen paridad, que aplican y con diferentes resultados. De hecho, 50-50. 50 por 50. De hecho, Ecuador, por ejemplo, tiene paridad con listas abiertas. Entonces ahí se complementa y no es problema eso, ¿verdad? Solamente que para tener una discusión adecuada no se pueden mezclar las dos cosas. Ahora, yo lo que le diría al diputado, pero en general a la clase política, la mayor presencia de mujeres en las listas y sobre todo mejor ubicadas, les va a ayudar a mejorar la oferta electoral, les va a ayudar a acercarse a esos espacios sociales que tradicionalmente no se acercan, le va a dar otro punto de vista y por supuesto mucho más rico, mucho más sustancial a la política. Entonces habría que aprovechar esto para incluir a las mujeres y por supuesto se va a ganar con la legitimidad de la representación. Y las leyes, justamente las leyes tienen por objetivo generar y crear cultura. O sea, por ejemplo, manteniéndonos en el tema de la cuestión del sistema electoral, ¿por qué la ley electoral establece que los partidos tienen que hacer elecciones internas? ¿Por qué? Para estimular la cultura democrática, para democratizar a los partidos políticos. Entonces las leyes justamente lo que buscan es influir, crear una cultura democrática. Por ejemplo, la educación, o estábamos hablando de la ley de cine. Con la ley lo que se está tratando de insistir en un aspecto electoral. Entonces, las leyes sí ayudan a establecer pautas culturales que se consideran adecuadas. Y a mí me parece muy bien eso. Bueno, hablabas de ley de cine, es un tema al cual vamos a abordar en un minuto nada más. Les agradecemos muchísimo vuestra presencia, creo que fue un diálogo interesante y constructivo y que nos ayuda un poco a caminar en ese rumbo de los pensamientos distintos que siempre son tan
constructivo para la democracia. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y tomamos solo un aspecto de esta ley, porque no tomamos los otros aspectos, que es, por ejemplo, la imposición de la determinación de la idoneidad en un 50%, en un 50%, que también violenta un principio constitucional básico, o también violenta la prerrogativa del presidente de la República de elegir a sus ministros, o violenta el sistema libre democrático de que los partidos políticos en sus más altas esferas tienen que tener alternancia. Entonces, quiere decir que en las internas todo el mundo tiene que poner candidatos varones para que sea electo un varón, o todas mujeres cuando se... Bueno, entonces va a ser... definitivamente hay mucho que discutir esto, y se hizo muy a los apurones, y se hizo en un momento electoral para... Yo parto de efecto una populismo. hipótesis diferente. Sí. La idoneidad me parece que está distribuida igual entre hombres y mujeres. Entonces, Claro. Volvamos a conversar con más tiempo, ¿sí? ¿Les parece? A tus órdenes. Muchísimas gracias por venir en el día de hoy, sí, muy amables. Tenemos que hacer una pausa y estamos en el último bloque de nuestra programación del día de hoy. The moment you're my side day, 'cause you're my number one. I'm lucky dog to get you. I want it up and down. I'm lucky dog to get you. Yeah, 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 yeah. Sunset only seconds. Just right, but then it's gone. Got no new intentions. Just right, but then it's gone. 'Cause you're my... Luz-Marian-Nacha Home la pueden encontrar en todas las redes sociales y en las plataformas más importantes, Deezer, Spotify. Y bueno, tiene su club de fans, les vuelvo a repetir. Así que gracias, Luz Marian, por acompañarnos todos los jueves Sí, en el bar. Sí, señor. Mime, en el pueblo donde nací tenía 15.000 habitantes y tenía 4 cines. Imagínate lo que es. Había una compleja red de interacción social que giraba en relación al cine, y así como 30 años después me encuentro con gente de mi pueblo y seguimos hablando de circunstancias que estaban vinculadas a ir al cine o a alguna película o algo que se genera al respecto de esto, que es mucho más que una proyección, que es mucho más que un evento cultural, que es mucho más que un espectáculo, que es, reitero, un punto social, es una compleja red de interacciones que tiene que ver con la representación de la vida misma, ¿verdad? Y en ese sentido, cada vez que hablamos de cine, nos ponemos orgullosos por lo que está pasando en todos estos años en Paraguay. Y hoy tenemos 2 invitados que tienen muchísima relación con ese mundo. Y bueno, quería decirte además que así como gente que encuentro después de 30 años de mi pueblo y seguimos hablando de esto, hoy en día, y eso es muy curioso, estuve haciendo un cálculo, cada vez que hacemos una pausa en el programa de radio, de cada 5 pausas que hacemos, probablemente en 3 de ellas hablamos de algo que vimos en Netflix anoche, o de qué manera, aunque no nos diéramos Se metió cuenta, en nuestras vidas. el cine urde, digamos, el cine está como hilvanando diferentes momentos de la existencia. Bueno, estamos con invitados. Estamos con Andrés Gelos, guionista de Un tanque que se viene próximamente. Yo ya no veo la hora de ir al cine a verlo, que es Leal, una película brutal, según los teasers que vimos, ¿verdad? Y los avances. Y con una conocida mía, exactamente 22 años hace que la señora Vicky Ramírez, hoy en día productora de Hey Films, no la ha visto, y bueno, recordamos algunas anécdotas. Bueno, pese a sus 26 años. Sí, claro, que cuando tenía 4 años y yo 6, nos vimos. ¿Cómo estás? Gracias por venir, ¿sí? Gracias, Augusto. Perdón, Sí, estoy sí. mal de la garganta, pero Vamos a hacerte muy pocas preguntas, no te preocupes. ¿Cómo está, don Andrés? ¿Cómo Mucho va? gusto, gracias, encantado. Gracias por venir. Ok, lo primero principal yo creo que es un día histórico, ¿no? Sí. Y vaya coincidencia, ¿no? Ley del cine sancionada, y es un buen camino, ¿no? es un excelente camino. La verdad que estamos muy contentos. Esto es por lo que grité hoy, ¿no? Ah, bien. No es para menos.
pero realmente estamos muy contentos. Todo el gremio del audiovisual, creo que estamos años trabajando en todo lo que tiene que ver con producción y creo que es una apuesta muy importante. Nos alegró muchísimo que la Cámara de Senado haya entendido la necesidad y nos haya apoyado con el sí para esta ley. Desde tu experiencia, digamos, en otros países, particularmente en Argentina, no se puede sin una ley de cine, ¿no? No, no se puede en Argentina, no se podría en México, no se podría en Colombia. Gran parte de mi carrera la hice yo en Bogotá, en Colombia, para Fox, con la ley de cine y con lo que fue la primavera de lo que fueron las series colombianas, que han ido por todo el mundo, y las películas colombianas que han tenido hasta su presencia en los Oscars, y tiene que ver justamente con esto, con un Estado que acompaña y que entiende que el cine es mucho más que un distractivo. Claro. Es justamente un tanque para poder ingresar a otras culturas, llevando la cultura del país de uno, y es un elemento de venta, es un elemento principalmente de marca país. De marca país, es eso. En Argentina hubiera sido imposible y grandes logros tienen que ver con eso, y la ley de Colombia, que está hace relativamente poco, no más de 10 años, hizo un impulso de una película en año. Hoy actualmente están haciendo cerca de 20 y pico de películas, ¿no? Más todo eso que genera el expertise para poder hacer la mitad de lo que es las producciones de ficción de Latinoamérica. ¿Están satisfechos con la ley, digamos, o esperaban más al respecto del potencial de la ley? Bueno, yo creo que siempre hay más que se puede pedir, pero creo que es un buen arranque. Trabajamos en conjunto, todos los gremios, con la Cámara de Diputados, con el Senado. Realmente fue un trabajo en conjunto y creo que es un punto inicial. Hay mucho para construir y hay que cuidar que no se destruya, que es lo más importante, ¿verdad? Estábamos hablando con Mime antes del programa y decíamos, recordábamos Fondec y decíamos, ¿qué es Fondec? Fondec era, no sé, era 10 minutos de una película, era todo el financiamiento que podías conseguir. Sí. Con suerte. Con suerte, ¿no? Con suerte. O sea que estábamos con un financiamiento vergonzoso por parte del Estado paraguayo respecto del cine, ¿no? Así mismo, Augusto. La verdad que esto va a dar un marco de oportunidad para todos, que es lo más importante, ¿verdad? Ir con la carpeta a diferentes estamentos, explicando siempre lo mismo. Creo que eso es lo que aporta este instituto que se va a crear, esta regulación que vamos a tener. Y es una industria que nos toca a todos. Nos tocó hacer el gran tanque que se viene leal. Ayer lanzábamos el afiche y ahí hay una agencia creativa. Atrás de ese montón de gente y de actores maravillosos hay un montón de gente trabajando, desde costureras hasta, no sé, cocineros. O sea, realmente el cine mueve mucho y eso es lo más importante. Por eso se habla de una industria y que ojalá se conciba como eso, aparte de ser la mejor embajada itinerante que hay, ¿verdad? Llevamos la bandera de Paraguay. Me tocó la suerte de participar de 7 cajas. Fue maravillosa la experiencia y la gente nos escribía y nos decía, estuve 2 horas en el mercado, volví a mi país en diferentes lugares donde llegaba la película, claro, ¿verdad? Claro. Hablabas de industria, una industria evidentemente tiene protagónicos que son muy importantes, aparte de los que aparecen en pantalla. ¿Cómo es el oficio del guionista, Andrés? Háblanos de eso. Mira, se cree como un oficio solitario. Ya no lo es tan así. Ya las grandes mesas de trabajo, es más, los equipos son de autores, ya no es un equipo del escritor solamente que firma, ¿no? Es más, esta película no solo la escribí yo, nos acompañaron un amigo de la casa que formó parte del armado del guión, Mike, Marcelo Tolces, Ale Cabral, no lo hice yo solo. Si bien pude liderar el equipo, era imposible escribir una película sobre Paraguay, que pasaba en Paraguay, sin ellos. Y de esa manera también formando nuevos autores, o sea, de ahí sale eso. Y la mesa es un hermoso lugar de trabajo. Es triste, yo he vivido la época del escritor solitario, y la hoja en blanco y esa angustia.
Hoy en la discusión del tema, en la discusión de la historia, unos investigan, otros aportan, otros dialogan, se arman funciones. El cine norteamericano, las series norteamericanas que han revolucionado todo, son los que nos traen a nosotros este formato y de a poquito lo empezamos a incorporar. Probablemente también porque la historia del escritor solitario tenía mucha relación con ese parentesco con el escritor literario, ¿no? Y porque de pronto, digo yo desde no saberlo, el escritor de literario tiene un compromiso más de autor, sin embargo, vosotros, digamos, tienen como un compromiso más de representación, ¿no? Sí, de representación, pero también es un equipo, ¿eh? Y existe como, o sea, y se turnan los liderazgos, así funciona muy bien. Hay una suerte de, quizás es entrar un poco en teoría, ¿no? Pero Matt Groening, el inventor de los Simpsons, es un poco el que basa la trama de cómo poder generar cantidad y calidad, que es lo que el mercado hoy está pidiendo, ¿no? O sea, antes uno podía vivir haciendo una película cada 2 años. Hoy uno, para vivir de ser escritor, tiene que hacer más de 6 películas por año, ¿no? ¿Hasta cuánto el guionista le permite al director entrar a... cambiamos? No, el director entra hasta donde quiere. Y o sea, no hay problema. Una libertad absoluta. Y después el editor... Hasta despedir al guionista. Y después el editor echa por tierra lo que el director dijo. Eso es lo bueno, que hay una justicia poética al menos ahí. Quiero advertirles que el Cuba Libre no es utilería. Sí, no, se puede. Bueno, por favor. Sin hielo, aclarando para Vicky, sin hielo. El doctor me recomienda que tome algo. Sí, está plenamente. Es una experiencia muy linda, voy a hacer una expresión muy fácil, ¿no? La que vivimos en Paraguay con el cine, ¿no? Estamos como enamorados de nuestro cine, estamos en una miel. ¿Cuál te parece que va a ser el aporte de Leal en ese contexto y qué condimentos tiene una producción que es como Leal? Bueno, realmente Leal es una gran puesta de Hey Film. Está trayendo gente del extranjero como Andrés. Tenemos la participación de grandes actores como Gonzalo Vivanco, como Andrea Frigerio, como Mauricio Hortag. Esto nos permite tener una cooperación de trabajo con Argentina, con Arco Libre, con Fernando Sokolovic. Entonces realmente creo que la gran apuesta es ese cine que también queremos ver, digamos, un cine pochoclero, comercial, de género. Esta película aborda la problemática de la lucha contra el narcotráfico, tiene, digamos, un condimento muy grande patriótico, ¿verdad? Hoy estábamos, esta mañana, con el presidente del Senado, con el senador Lugo, mostrándoles algunas partes para el apoyo, ¿verdad? Porque obviamente gubernamentalmente se necesita mucho apoyo para hacer esto, contamos con el apoyo de la Senat. Y lo que tiene la película es que está inspirada en hechos reales. No estamos hablando solamente de cosas buenas, también... Estamos viendo. Sí. No, me avisan en producción si podemos poner este avance en totum, digamos. Pero antes, yo tengo que agradecerles porque justamente a Mike, un día de hace algunos meses, cuando no sabía, o sea, cuando no estaba al tanto del elenco, le dije, mira, para mí el cine paraguayo tiene una deuda con un señor que se llama Silvio Rodas. Y el maldito de Mike demoró casi 20 minutos en revelarme que Silvio estaba a bordo, ¿no? Impresionante. Así mismo es. La transformación de Silvio Rodas en es impresionante en el corto que vimos. ¿Podemos hablar un poquito, a ver? ¿Cuál es su problema con el agente Ibáñez? Un tomando a otro y con todo el respeto que se merece. Que le mandan pierdo la vergüenza. Andrés, quiero hacerte una pregunta que juro que no es un juego de palabras. ¿Cuál es el cine latinoamericano que gusta a los latinoamericanos, te parece? No. El cine... Bueno,
Depende de los momentos políticos, ¿no? O sea, el presente, en el actual, yo pienso que el cine latinoamericano que el latinoamericano quiere ver es el cine de género. O sea, ya cumplió su deuda con la identidad, porque se ha calmado. Latinoamérica también cumplió su deuda con el revisionismo histórico-político, ¿no? Y ahora ya, claro, ya ha pasado la página de las películas que tienen que ser introspectivas. Hay un espacio claramente para el cine de autor, donde es casi como el relato de un poeta, pero Latinoamérica hoy lo que consume y lo que está consumiendo internamente, con mucho orgullo, son los cines de género, la película de género. En Argentina en su momento fuertemente fue la acción, ahora está haciendo la comedia, ¿no? Comedia dramática y comedia. Colombia arrancó con películas introspectivas, pero actualmente está haciendo mucha comedia y películas de acción, y fuertes y bien. Lo mismo Chile. Chile está haciendo películas bélicas inclusive, ¿no? Se están animando a meterse en ese universo. Esta película, como dijo Vicky, es pochoclera, es bélica. Esto que vieron es una uña del tigre que es la película, ¿no? O sea, se guarda... ¿Promete acción? Lo que tiene la película ¿Humor? ¿Humor negro o algo? Hay un poco de humor negro. Pero principalmente es una película, es un thriller, hay amor, hay los condimentos que tiene una película que no tiene nada que envidiarle a ninguna película. Creo que todo lo contrario, creo que subimos la vara bastante para Hey mismo, para ver cuál es el próximo desafío, ¿no? A propósito de próximos desafíos, me la dejaste picando. ¿Qué es Hey ¿Qué hay en ¿qué carpeta? hay, claro, por delante? Bueno, realmente Hey es una unidad de negocios que está desarrollando contenidos audiovisuales. En ese marco tenemos grandes apuestas, leales una. El año pasado se hizo el rodaje de Gracias Gauchito, que es una película argentina que está rodada aquí en Paraguay con actores paraguayos, que estamos esperando su estreno. Habla de Gauchito Gil, ¿verdad? También tenemos una participación en una gran película que se llama Mi obra maestra, de Francella, que se está estrenando en agosto, viene aquí en septiembre. Y así sucesivamente. Lo que queremos es ampliar esto que nos cuesta a nosotros como paraguayos. Teniendo un mercado tan chico, hace muy difícil que sea rentable el cine en Paraguay. Entonces salir y tener una cooperación y tocar un poco otros mercados hace que esto pueda tener una posibilidad, ya que los fondos todavía no son los fondos que necesitamos. ¿Cómo se trabaja el hecho de que la cultura del actor paraguayo es muy de teatro y salta a la pantalla? O sea, se tiene que trabajar eso. Es extraño cómo se armó este zoológico para la película, porque había gente del teatro, había gente que no tenía ninguna experiencia en actuación, que lindaban por los costados, ¿no? Gente de la publicidad, muy pocos con experiencia cinematográfica, ¿no? Yo creo que no más de 2 o 3. Sí. Y creo que fue un casting muy bien hecho. Yo creo que ahí el éxito está en el casting, que fue un casting largo, duró mucho, mucha gente muy valiosa quedó afuera, pero porque hay un límite pero se hizo a mucha conciencia, no hubo ni amiguismo, ni dedo, o sea, se buscó los perfiles que están por suerte, muy bien diseñados por parte del equipo con el que yo trabajé el guión, y creo que se acertó, y el mérito acá es en el parte de, yo no recuerdo los nombres, vos sos la productora. Bueno, la verdad es que dijeron un gran nombre, Silvio Rodas está, es el ministro, hace de ministro dentro de la película, está Luis Aguirre, está Andrea Cuatrocchi, está Félix Medina, y hay un elenco sumamente grande, Bruno Sosa y otros tantos, Ana María Imisco tuvo una participación, y otras cosas que vamos a ir descubriendo, no contamos todo, porque hay mucho que contar. Sí, lo que quiero contar es que el desafío más grande fue que los actores hagan de comando y que esto parezca real. Se formaron 2 meses, hicieron ejercicio, fueron a entrenamientos, hicieron dieta, se entrenaron como comandos con una fuerza especial. Realmente maravilloso eso tener en Paraguay. Cualquier tipo de ese tipo de película. Claro. Además está Se me ocurre y Mike ni te cuento. En este momento en que están designando miembros del nuevo gabinete, se me ocurre una buena idea publicitaria con el tema de Julio. Un poquito antes hablábamos de historias, ¿no?
¿Ya te tientan nuevas historias referidas a Paraguay en este tiempo? Lo que a mí me llama la atención es que yo pregunto cada rato, ¿pero esto que me acabas de contar, no tiene una película? No. ¿Y esto que va a contar no hicieron nunca en la tele? No. ¿Y esto que es...? Están llenos de anécdotas, llenos de historias, llenos de aventuras, de peripecias, de personajes reales que tienen vida de película. Sí. Y que inmediatamente decís, pero ¿cómo no...? Bueno, bárbaro, nos toca a nosotros hacer todas esas películas, todos esos programas, todas esas series. Yo suelo ser, no tener cassette y decir cosas que después ya cuando salimos me reta. No, me está pero, bien. pero cuando decíamos cuáles son las cosas a futuro, yo pienso que lo que hay que hacer a futuro es animarse a meterse una serie en Netflix fuerte. Yo he metido unas cuantas y me parece que es el gran y el fuerte desafío, ¿no? Háblenos por favor de Netflix y de otras plataformas que no tienen que ver con la sala de cine. ¿Cuáles son vuestras expectativas respecto de eso? ¿Y a dónde apunta eso, verdad? De esos canales. Cambió el mercado por completo. Ahora ya la sala es importante y es un punto de partida. Emblemático. Claro, pero deja de ser el 100% de la recaudación. Ya la variable cambia del negocio. La variable es al entrar a la plataforma, al entrar en Netflix, al entrar ahora como está entrando Amazon tan fuerte a competir en la región, acaba de abrir Amazon el departamento de contenidos para Latinoamérica hace 2 semanas. O sea que va a empezar a producir como Netflix para Latinoamérica productos latinoamericanos. Sucede, sigue estando en Los Ángeles, ya veremos cómo hace para migrar hacia otro país, pero es una gran noticia para la región que Amazon esté buscando contenidos latinoamericanos para el mercado internacional, no para Latinoamérica. ¿El hecho de que haya gente produciendo material en YouTube es bueno o es malo desde el punto de vista del cine o de los que producen cine? Esta eclosión de los youtubers, por ejemplo. No, yo creo que son diferentes manifestaciones, ¿verdad? Creo que todo aporta. El problema es que hoy la televisión no está generando ficción local. Entonces la gente busca otras plataformas. Porque finalmente hacer una película hace 1, 2, 3, con suerte. A nosotros nos tocó hacer 2 películas el año pasado, rodar 2 películas. Fue maravilloso. Pero es algo que cuesta porque hay una inversión muy grande. Entonces necesitamos ese cine o esa ficción, para televisión, que hoy no está activada. Hace rato. ¿verdad? Hace rato que está. ¿Por qué no a mí está me tocó activada? estar en la Chuchi. O sea, realmente hubo un estancamiento porque también la televisión cambió. Claro. Como dice, hay otras plataformas y tenemos que crear eso. Ahora, en ese sentido, Augusto, es muy importante la ley de cine, porque el instituto se va a encargar de que tanto Netflix como Amazon quieran venir aquí, porque ellos tienen un ida y vuelta. ¿Qué es lo que yo creo que la gente quiere ver? Quiere verse, quiere encontrarse en esa pantalla. Eso es lo que creo que está cautivando, ¿verdad? Entonces, me parece que eso es muy importante, pero necesitamos regulaciones. No puede ser que vengan, no paguen impuestos, nos lleven y no tengamos nada de la torta, ¿verdad? Y la televisión, Vicky, la televisión paraguaya, ¿qué expectativas tienen al respecto de ella en relación a esta industria? Bueno, la verdad que yo vengo del mundo de la televisión. Mi formación, le conozco al doctor Mime porque hace 22 años hacía un gran programa que se llamaba La Venta del Siglo, desde Alta Producciones, que fue la cuna de toda esta generación de audiovisualistas. Y bueno, en este momento no se están dando las producciones porque obviamente es caro. Hoy los clientes pagan otras cosas, esa inversión no está más en la televisión, quizás no se supo hacer lo que se tenía que hacer los deberes para dejar esa inversión en la televisión. Creo que hay mucho debate en esto, ¿verdad? Igual hay un engaño ahí, creo yo. ¿Perdón? Porque hay un engaño en esto de que no se ve la televisión que se veía antes. No se está viendo en el aparato de televisión. Se ve en otras plataformas. Se ven en las otras plataformas, pero el 80% de lo que nosotros consumimos en nuestro celular y en nuestra tablet, que nuestros hijos, lo produce la televisión. O Se sea, ayorna otras formas de llegar. exactamente, lo que pasa es que se selecciona de un programa de 1 hora esos 7 minutos picantes. Del otro programa de media hora, los 2 minutos del gag del chiste. Pero hoy el mayor productor de contenidos para las plataformas sigue siendo la televisión en un 80%. Es increíble, pero en nuestra cultura, que no está, digamos, caracterizada por la puntualidad, este bar sí siempre cierra muy puntualmente. Pero tiene que venir y ya cuando nos están por estrenar ahora, recordando que... ¿Perdón? Que venga todo el elenco cuando están por estrenar algo. ¿Qué te Claro, parece? no, obviamente. Yo sí te quiero pedir, Augusto, lugar para los actores, Por supuesto, para que ellos te cuenten la experiencia. Y el próximo miércoles lanzamos el tráiler. Entonces bien. va a haber más noticias para ir contando. Por supuesto, están
muy invitados y no dejen de estar aquí y con los actores y con todos en los días que faltan. Yo te quiero hacer una pregunta a vos. Antes- Espérame, Belén, espérame, Belén. No, no, antes de- yo te quiero hacer una antes quiero pregunta. decirle a vos. gracias, ¿eh? No, por favor. Pero quiero recordarte algo antes de irnos. Porque no puedo dejar de mencionar, me parece un sitio mágico esto. ¿Sabes qué es lo mejor que tenía ese cine? Es uno de los cines que tenía un techo de zinc, que era ese momento mágico en el cuando llovía en la película y al mismo tiempo llovía en el pueblo. Ah, mira. Bueno, tenemos que irnos. Sí, no, yo te quiero Sí, preguntar algo. dale. Rápido, una respuesta rápida. Hay un ministro nuevo de la SICON, usted que sabe de qué estamos hablando. ¿Qué opina usted? Le dejo la pelota a usted, ¿eh? Bueno, Complicada la esperanza. pregunta. Esperanza fundamentalmente con el tema de la televisión pública. A mí me gustaría que la televisión pública vuelva a ser un lugar de cine y de realizadores de cine como quiso ser. Yo tengo mucha esperanza al respecto del tema de reconstruir la televisión pública, no como una competencia imposible con los medios privados, sino como una construcción diferencial que tenga que ver justamente con esto, con el cine. Nos vamos, nos reclaman, ya nos han apagado. Están cerrando el bar. Sí. Buenas noches. Salud.